Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenos días, amable auditorio de HRN y de TSI. Le damos la bienvenida al consultorio virtual más grande de Honduras, a la consulta que usted programó para este fin de semana, donde trataremos de aclarar todas las dudas que usted tenga. Hoy, en un día especial, 21 de noviembre, se celebra a nivel internacional el Día Mundial de la Televisión. ¿Y qué mejor forma de hacerlo y celebrarlo a través de la compañía televisora más grande de Honduras y yo diría de la más grande de Centroamérica, como lo es Televicentro, que sin duda a través de la televisión nos permite orientar al pueblo? Y vea que con todo lo acontecido en las últimas 2 semanas, estos fenómenos naturales que nos han golpeado enormemente, sabemos que a través del medio de comunicación, a través de los diferentes canales que han servido de orientación, se han salvado muchas vidas. Por eso consideramos que Televicentro ha estado, está y seguirá estando del lado del pueblo, al igual que aquí con Mi Médico, que traemos esa respuesta de manera inmediata, esa respuesta de manera temprana, para que usted no sufra, no padezca más en los embates que tienen las enfermedades producto que como seres humanos estamos expuestos. Es por eso que en esta mañana queremos invitarle a usted a que tenga esa comunicación, ese enlace directo, esa conexión a través de nuestro triaje virtual. Un triaje donde usted puede accesar desde este momento a través de una línea que le permite comunicarse de manera inmediata y donde recibe una respuesta oportuna. 9484-7958 es la forma de comunicación y que usted pueda hacer todas las interrogantes que tengan y en el instante usted tenga una respuesta de manera inmediata. Ese triaje virtual de Aquí con Mi Médico, que es dirigido por la doctora Nancy Murillo, queda desde este momento habilitado y saludamos a quien dirige esa línea de comunicación con nuestro pueblo. Muy buenos días, doctora Nancy Murillo. Buenos días, doctor Videa, auditorio de HRN y televidentes de TSI. Para mí es un honor estar con ustedes en una nueva edición del programa de salud más escuchado y visto a nivel nacional. Quiero invitarlos, como todos los fines de semana, a que puedan conectarse a través de las plataformas electrónicas habilitadas como Facebook Live, donde nos encuentran como Radio HRN y como Aquí con Mi Médico, también a través del app de Emisoras Unidas, y recordar que pueden enviar sus mensajes de texto y WhatsApp al 9484-7958 y esperamos sus participaciones en redes sociales también como Facebook, Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Aquí con Mi Médico. El día de hoy queremos invitarlos a que participen en el sorteo de certificados de consumo, para hacerse examen de glucosa 2 horas postprandial, cortesía de laboratorios del Centro Médico. Estamos en el mes de la lucha contra la diabetes. El pasado sábado se celebraba, se conmemoraba el Día Mundial de la Lucha contra esta terrible enfermedad, como lo hemos titulado la principal pandemia del siglo XXI. Y hoy seguiremos abordando este tema, diferentes tópicos, hablaremos de las complicaciones, un tremendo invitado tenemos para los próximos minutos, por lo cual le invitamos a que se mantenga ahí desde su consulta, a la espera, con ese cupo, que no lo pierda, porque traemos información muy importante, muy interesante en relación a la diabetes. Este examen de glucosa 2 horas postprandial es un examen que nos sirve para certificar en las personas que ya tienen la enfermedad cómo está llevando ese curso de la misma. 2 horas después de haber ingerido un alimento, el nivel de glucosa esperado si usted tiene diabetes es que sea menor de 180 miligramos por decilitro. Pues esa prueba usted se la puede efectuar completamente gratis por una cortesía de Laboratorios LCM, donde usted puede visitar las diferentes sucursales que se ubican en la ciudad capital. No sin antes mencionarles que sabemos que usted sigue teniendo trastorno del sueño. No puede dormir, no puede tener ese sueño reparador. Y es que sin duda alguna todos estos fenómenos que ocurren del embate de la naturaleza, la misma pandemia, nos hace perder la tranquilidad. Pero usted debe de llevar un buen curso de su reposo, un buen curso de su sueño. Las horas que deben de estar contempladas son de 6 a 8 horas en promedio, para que al día siguiente usted tenga la vitalidad para poder ejercer todas sus actividades. Pues, si usted tiene ese trastorno del sueño, le invito a que pueda tomar una tableta de EPA Plus Sleep Care.
Es una tableta que contiene melatonina y triptófano que hacen una inducción del sueño. Es completamente natural, es un medicamento, una formulación que usted la consume 30 minutos antes de la hora dispuesta a dormir durante la noche. Cuando vaya a la farmacia, pida EPA Plus Sleep Care. Ahora les invito a que conozcamos cómo amaneció el mundo en relación a coronavirus, cómo está el país ya en su semana número 37 de la pandemia, pandemia que no se ha terminado, pandemia que sigue creciendo, pandemia que en el mundo están en su segunda oleada algunos países y en su tercera otros. Avasallador ese tránsito de este virus, de esta enfermedad, que sin duda alguna, mientras no tengamos una vacuna que pueda protegernos, y ojo, cuando hablo de vacunas tendremos un adelanto sobre lo último que ha ocurrido en los últimos días, mientras no tengamos esa posibilidad, el virus va a continuar creciendo y nuestro país no es la excepción. Por eso les presentamos y les actualizamos con la sección Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Coronavirus al Día, la información en la mano de los expertos. Sección Coronavirus al Día que llega por una gentil cortesía de CAMI. CAMI es una clínica de manejo integral de trastornos nutricionales, sobrepeso, obesidad, bajo peso o desnutrición. Se evalúan, se tratan a través de una técnica que es a base de una actividad física personalizada, una orientación nutricional con un plato que se lo hacen a su medida, con las posibilidades que usted tiene de adquirir esos alimentos que le serán saludables y proporcionalmente le ayudarán a conseguir esa meta que en su gran mayoría es a descenso de peso. Pero hay casos en los cuales esos trastornos nutricionales también se acompañan de bajo peso por una alimentación no adecuada. A través de un programa integral usted puede conseguir eso. Ubicados en el Hospital y Clínicas DIME se encuentra la Clínica de Atención Médica Integral CAMI, que le da esa oportunidad de mejorar esos estilos de vida. Veamos cómo ha amanecido en ese panorama mundial de coronavirus en este momento. Se acumulan actualmente 57.514.482 casos. El número de fallecidos que se reporta a nivel mundial es 1.371.583, con una tasa de letalidad del 2.38%. ¿Cuánta gente ha muerto en el mundo? 1.371.583 personas, vidas que se han perdido, y ya hemos superado hace varias semanas más de 50 millones de personas contagiadas por este virus. ¿Cómo está la situación actualmente en el país? En el país, en la semana número 37, ya tenemos un acumulado de 103.551 casos y el número de fallecidos sigue incrementándose. 2.853, nos da una tasa de letalidad del 2.75%, y el número de recuperados hasta el momento es 45.825. Un 44.25% oficialmente se han recuperado de la enfermedad, aunque sabemos que son mucho más los que han superado esta condición. ¿Cómo está la situación hospitalaria en el país actualmente? Hospitalizados en este momento se reportan 564 personas. En condición grave, 138, en unidad de cuidados intensivos, 14, con una tasa de hospitalización del 0.54%. Veamos cómo se sigue comportando la pandemia y la distribución que se está teniendo a nivel de todo el territorio nacional. Los casos, pese a no existir cadenas, se han seguido sumando. Y de hecho, el día de ayer se superaron los 600 casos. Eso es lo nuevo, lo que ocurrió con un reporte brindado hace algunos minutos por la Secretaría de Salud a través de la Unidad de Vigilancia. 628 casos nuevos después de haber efectuado más de 1.700 pruebas. O sea, si se hacen más pruebas va a tener un número mayor de casos en un tan solo día. Recuerden, la semana anterior se cerraron con 2.319, un incremento de un 13%
de los casos en comparación a la semana anterior, pese a que esta última semana solo se dio reporte de 6 días. Hubo un día que después de 8 meses de estar recibiendo información de pruebas procesadas, no se procesaron pruebas el día miércoles. Y así se cerró esa semana y ahora hemos comenzado con la semana número 37, donde ya estamos cerca de superar los 700 casos en tan solo 2 días. Y en ese mapa ven ustedes que el departamento de Francisco Morazán y de Cortés están en iguales condiciones, 27%. Luego seguido en el departamento de Atlántida en el tercer lugar, el departamento de Lloro en el cuarto lugar y en el quinto lugar el departamento del Paraíso. Y siguen departamentos creciendo en ese número de casos y sabemos que en la medida que se faciliten las condiciones para transportar nuevas pruebas, en la medida que se puedan hacer brigadas y que se tomen pruebas de PCR en tiempo real, los casos van a aumentar, principalmente en los departamentos más afectados por el fenómeno natural, ya que ha habido necesidad de tener estos centros de albergue y que han perdido de una u otra manera las medidas de bioseguridad y que por ende lo que se avecina en las siguientes 2 semanas es una explosión en el número de casos que ya lo estamos empezando a ver en la medida que se incrementan el número de pruebas. Por eso es que el país sigue estando en una alerta roja, no solamente en la letalidad, sino que también en el contagio. ¿Cómo está la distribución en relación al género? Vean ustedes que ya las mujeres y los hombres hemos equiparado en el número de contagios, 50% cada uno de los géneros. ¿Y cómo está la situación en relación a los decesos por género? Eso lo vemos y lo compartimos con ustedes, donde analizamos que ya el 61% de las personas que han fallecido en el país son del género masculino, que son 1.753 personas que han fallecido, hombres, y mujeres representan el 39%. Ese 39% es equivalente a 1.100 decesos del género femenino. Y vamos a ver cómo se distribuye en esa barra el porcentaje de decesos. Las personas que más se están contagiando en el país, que en promedio de edad son 34 años. 34 años es el promedio de edad de las personas que se contagian en el país. Aproximadamente el 61% son en edades comprendidas entre 21 y 50 años. Y las personas mayores de 60 años andan en un promedio de los 14% en el contagio. Pero cuando toca evaluar los decesos y evaluarlos por edad, ustedes ven que las personas mayores de 60 años, si juntamos las dos últimas barras ubicadas a su lado derecho, que son las personas entre 61 y 80 años y los mayores de 81 años, eso representa 61.4%. O sea que de todas las personas que han fallecido en el país, 6 de 10 tienen más de 60 años. Un factor clave para ver el pronóstico en las personas. No son los que más enferman los adultos mayores, pero sí son los que más mueren. Y por eso es la importancia de cuidarnos, de ser responsables como jóvenes, de no llevar el virus a nuestro hogar. Y sin duda, eso va a seguirse incrementando porque hay una mayor libertad de circulación. Se perdió toda medida en este momento para buscar una contención. Cuando lastimosamente comiencen a aumentar los casos, cuando comiencen a aumentar el número de decesos, se va a correr a tomar medidas, pero muy probablemente sea tarde. Y sea tarde por aquel que ya la perdió la vida por una falta de estrategia definida que seguimos esperándola. Y vamos a ver cómo está el comportamiento de los departamentos en relación a la letalidad. Hay 9 departamentos en este momento que aparecen en rojo, y es que tienen una letalidad más alta que la letalidad nacional, que es el del 2.75%. Vemos que como el departamento de Comayagua con el 5.16%, el departamento de Copán con un 4.19% y Choluteca con un 3.98% son los primeros 3 departamentos en ese orden, cerrando con el departamento del Paraíso con el 2.78%. Estos departamentos que los vemos en rojo son departamentos que se han visto afectados, y es por eso que desde aquí con mi médico hacemos el llamado y le describimos visualmente cómo está la situación del país con el mapa del nivel
de alerta que nosotros establecemos en función a la letalidad. Ese mapa le establece a usted que hay departamentos en rojo y son 9, o sea, el país está partido en mitad. El país está teniendo ya un nivel de alerta de 9 departamentos en los cuales ya vemos reflejado en ese mapa la situación que está ocurriendo. Y vemos cómo la zona de occidente, que se ha visto involucrada y afectada, se pinta con ese color rojo, y vemos también la zona de la región nororiental del país, donde está contemplado el departamento de Colón, el departamento de Gracias a Dios. Esos departamentos que forman parte de esa región también están coloreados. No dejar de mencionar también lo que está ocurriendo tanto en la región centro-oriente, donde el departamento de Olancho está en esa alerta roja, igual que el departamento del Paraíso. Así está nuestra situación. La intervención debe ser oportuna, inmediata, para que podamos ver cómo estratégicamente podemos parar esta situación. Situación que sin duda alguna nos tiene de rodillas y que el panorama no es alentador. Podemos hacer muchas acciones. Hay muchas vidas que salvar. Hay muchas vidas que se pueden evitar que se pierdan. Es por eso que nosotros necesitamos en este momento hacer una intervención oportuna, diligente en cada una de las regiones. En Coronavirus al Día también queremos darle buenas noticias. Sabemos que en la última semana han habido informaciones en relación a los avances que se han tenido en las vacunas. Hemos visto cómo 2 vacunas en las últimas semanas ya han dado concluida la fase 3 en la parte experimental, con un significativo número de personas que han sido aplicadas las vacunas. Para ahondar en este tema, hemos tenido la oportunidad de recoger la impresión de la persona que consideramos más experta en el país, la doctora Ida Berenice Molina, que es la directora del programa ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud de Honduras. Es la persona que coordina todo este tema de vacunas y es la que en nuestro país consideramos mejor informada a este tema. En relación al avance que están teniendo las vacunas, esta es la reacción que tuvo para Aquí con mi médico, que la compartimos con ustedes. Muy buenos días. Al 12 de noviembre del año 2020, según la Organización Mundial de la Salud, existen 11 vacunas en evaluación clínica en fase 3, es decir, la última fase de desarrollo de una vacuna. Ninguna vacuna ha finalizado a la fecha la fase 3 que demuestre que es eficaz y segura. 3 compañías farmacéuticas han brindado información a través de los medios de comunicación sobre la eficacia de las vacunas. Una de ellas es la vacuna de Pfizer, que refiere tener una eficacia de 95%. La segunda es la vacuna de Moderna, que refiere una eficacia de 94.5%. Y la tercera es la vacuna de laboratorio AstraZeneca, que refiere tener una eficacia de 99% en adultos mayores. Las 3 vacunas tienen un esquema de 2 dosis a los 0 y 28 días, es decir, la primera dosis al primer contacto y un mes después la segunda dosis. Las 3 se aplican por vía intramuscular, y la edad de cada una de estas vacunas, en el caso de la de Pfizer, se ha aplicado durante el ensayo a mayores de 18 años y hasta los 85 años. La de Moderna a mayores de 18 años y la de Oxford a mayores de 18 años. ¿Qué es lo que sigue con relación a esta vacuna que han informado que están finalizando su fase 3? Primero tienen que demostrar que son seguras y eficaces mediante publicaciones científicas de sus resultados, para que estos resultados sean evaluados por científicos expertos independientes y por la Organización Mundial de la Salud. Luego deben ser sometidas a aprobación por las autoridades regulatorias del país donde están siendo desarrolladas. Luego viene una etapa de producción, distribución de la vacuna y aplicación a la población. Después sigue una etapa de seguimiento continuo para vigilar la seguridad y la efectividad.
Es decir, cuando hablamos de eficacia y efectividad son dos términos diferentes en el caso de la evaluación de vacunas. Eficacia se refiere a los niveles de protección que se logran en las personas que reciben un esquema completo de la vacuna en condiciones ideales. Generalmente los ensayos de vacunas se realizan en personas sanas, con una estricta vigilancia de la cadena de frío de la vacuna que está siendo administrada a todos esos voluntarios. Y cuando hablamos de efectividad, hablamos ya cuando las vacunas están siendo aplicadas a la población en general en condiciones reales, donde son vacunadas personas sanas y personas también que padecen de algunas comorbilidades o de otras condiciones preexistentes. En resumen, se espera que estas vacunas estén disponibles entre el primer trimestre y el segundo trimestre del año 2021. Aclaradas sin duda alguna todas las dudas. En primer lugar, contentos por los avances que se han tenido, pero no están todavía disponibles. Por ende, hay que seguirnos cuidando. Vean ustedes, si somos optimistas, estas vacunas las pudiese tener el mundo en el primer trimestre. ¿A qué nos referimos? Probablemente en los meses de enero, febrero o marzo. Probablemente en los países donde se está dando estos estudios, principalmente Estados Unidos y algunos países europeos. Y nosotros esperaríamos, en el mejor de los casos, que ya entre abril y junio pudiésemos estar teniendo estas vacunas. A lo mejor usted se pregunta en este momento, ¿y qué efectos secundarios se encontraron? O sea, ¿ponerme esta vacuna tiene algún grado de riesgo? ¿Qué se ha encontrado sobre los alcances ya en estas vacunaciones masivas de miles de personas donde se ha puesto en práctica la vacuna? Doctora Nancy Murillo, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, bueno, los principales efectos adversos mencionados en la vacuna de Pfizer pues son efectos grado 3, o sea, con una severidad ya un poco mayor, con mayor del 2% de frecuencia está la fatiga y también el dolor de cabeza. Estos son los dos principales efectos adversos de la vacuna de Pfizer. Respecto a la vacuna de Moderna, pues ellos describen un poco más amplio los efectos grado 3. En el caso de la vacuna de ellos, el principal es la fatiga, igual el dolor de cabeza, dolor en el sitio de la inyección, también enrojecimiento en el sitio de la inyección, dolor muscular, ¿verdad? Y dolor en las articulaciones. Estos son los principales efectos adversos mencionados en estas dos vacunas. La vacuna de AstraZeneca pues estuvo detenido un tiempo por un efecto ya un poco más complejo que es la mielitis transversa. Estos han sido los que han sido mencionados y pues prácticamente son los más importantes, doctor. Buenas noticias en relación a los efectos secundarios, son efectos mínimos que son muy similares a lo que ocurre con otras vacunas como el de la influenza. Entonces qué bueno, esperamos que el tiempo pase volando porque sentimos que es como nuestra única alternativa, porque como se conduce la pandemia en el país, solamente Dios y la vacuna que sea puesta de manera pronta al inicio del 2021 nos puede salvar a nosotros. 8731-3195 son los 8 dígitos de distancia para mejorar tu estilo de vida. Coronavirus al día. La información en la mano de los expertos. Aquí con mi médico, les presentamos el tema de la semana. Estamos ya en el tema de la semana, pero usted no puede olvidar que para la gripe y la tos solo hay un experto, Broncopulmin, que elimina la flema y calma la tos en tan solo 15 minutos. Y Broncopulmin D elimina de su nariz la congestión. Broncopulmin, efectivo desde la primera cucharadita. Seguimos hablando de diabetes, como lo hicimos en el programa anterior, pero hoy hablando de las complicaciones. Y una de las más temidas es la nefropatía diabética, esa complicación que lleva a la insuficiencia renal, al daño de los riñones, y que muchas de las personas están condenadas a recibir un tratamiento que los liga a una hemodiálisis, por ejemplo.
Aproximadamente el 20 hasta un 40% de las personas que desarrollan diabetes pueden llegar en algún momento a esta fase de la insuficiencia renal, una condición que es prevenible. Se habla que hasta un 27.9% de las personas que hoy ya tienen este diagnóstico están con insuficiencia renal. Una de las complicaciones por daño de las arterias de la circulación, la microvasculatura. Pero para hablar de este tema, hablamos con un médico de la casa, el doctor Evandro Valladares, que lo tenemos vía Zoom para esta comunicación. El doctor Evandro Valladares es un médico nefrólogo muy reconocido en el país y le damos la bienvenida en esta mañana, doctor, y puntualmente ya le lanzamos la primera pregunta. ¿A qué se refiere o cómo podemos definir el término de nefropatía diabética? Muy buen día, doctor. Buen día, doctor Videa. Es un placer para mí estar esta mañana aquí con ustedes. Si definimos la nefropatía diabética, tenemos que entender y saber que el riñón es un órgano que tiene muchos vasos sanguíneos, es un órgano muy vascularizado. Y la falta de control de una enfermedad de base como la diabetes mellitus va a condicionar que todos esos pequeños vasos se vayan dañando y se vayan rompiendo, por así decirlo. El riñón tiene una estructura que cumple con muchas funciones y la estructura que más vemos afectada se llama glomérulo. El glomérulo necesita que llegue sangre para poder cumplir sus funciones y también maneja las presiones dentro del riñón, ¿verdad?, para poder ejercer sus funciones. Cuando ya existe una alteración tanto en el flujo como en la presión dentro de esta estructura que se llama glomérulo, esto se traduce en algo que nosotros podemos, como usted bien dijo, prevenirlo. Nosotros podemos ver a través de un examen, una forma sencilla, un examen de orina, la presencia de proteínas en la orina. Y la presencia, pues, de estas proteínas en la orina es porque se ha roto la estructura glomerular y empieza entonces a salir proteínas por la orina. Y una de las proteínas que salen por la orina es la albúmina, una proteína que nosotros tenemos en generamos, pues, en nuestro organismo, y si somos precoces y utilizamos, pues, medidas preventivas, nosotros podríamos evitar este daño intraglomerular, ¿verdad?, a través de los estudios que podemos, pues, comentar más adelante. Pero en definitiva es un daño vascular del riñón. Buenos días, doctor Evandro. Un gusto saludarlo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder llegar a desarrollar esta complicación de la enfermedad? Sí, hay varios factores de riesgo y los englobamos en un concepto que son los factores de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Actualmente, así como presentaron las estadísticas, la obesidad, por ejemplo, es uno de los principales factores de riesgo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, el hecho de tener sobrepeso, el hecho de estar obeso, provoca que este tipo de paciente tenga hasta 4 veces más probabilidades de desarrollar una nefropatía diabética que el paciente que establece cuidados en su organismo, pues en el cuidado de su dieta, el ejercicio, el controlar otros factores de riesgo cardiovascular como por el control del colesterol, triglicéridos, los factores de riesgo cardíacos, ¿verdad? El ácido úrico también es otro factor de riesgo y, como comentaba, la obesidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay obesidad existe una resistencia a la acción de la insulina, que la insulina, pues sabemos que es la encargada de introducir, pues, el azúcar, pues, en las células para que éstas puedan cumplir su función. Si esto no se lleva a cabo, si no puede introducirse esta
azúcar, ¿verdad?, en las células. Esta azúcar que queda libre empieza a dañar todos los vasos sanguíneos, y uno de los vasos, pues, o de los órganos, pues, más afectados sería el riñón, ¿verdad? Teniendo en cuenta que puede afectar otros órganos como el corazón, como el cerebro, ¿verdad?, como los vasos periféricos de nuestras extremidades. Sabemos, doctor, que muchas de las personas cuando ya son diagnosticadas con diabetes ya tienen un grado de afectación desconocido en relación al riñón. O sea, puede usted estar debutando y ya una vez que le dan el diagnóstico que tiene diabetes, muy probablemente hay un porcentaje que ya está con una complicación del riñón y que probablemente no sea visible o que en unos exámenes iniciales básicos no sean detectables. Pero para esta población con diabetes en general, independientemente, sabemos que si ya una persona ha llevado una condición de 10 años de haber sido diagnosticada, la probabilidad de que esto se sume en otros 10, porque aproximadamente es el tiempo promedio para llegar a desarrollar la enfermedad, pese a que ya inició un proceso previamente. ¿Qué elementos o qué signos o qué cuidado debe de tener la persona? ¿Qué precaución en función de algunos alertas que puede estar dando el hecho de que puede empezar a estar fallando ya esa función renal? ¿Qué elementos puede identificar la persona, por llamarlo así de esa manera, para sospechar que el daño del riñón está comenzando a presentarse en el organismo? Excelente. La nefropatía diabética tiene estadios. Hay 5 estadios de esta enfermedad. Y una de las pistas clínicas que nosotros como médicos siempre tenemos que tener presente es cuando el paciente dice que está orinando mucho. ¿Verdad? Que el paciente dice, no, doctor, yo me levanto tranquilamente en la noche y orino pues normalmente. Si el paciente es diabético y si nos dice eso a nosotros nos debe empezar a encender la alarma de que podemos estar en el estadio 1 de la nefropatía diabética. Este es un fenómeno que se conoce como hiperfiltración. Es decir, cuando empiezan a haber ciertas estructuras del riñón que se dañan, las estructuras que están normales en el riñón funcionan más, ¿verdad? Supliendo la función de estas estructuras que están dañadas. Entonces el paciente lo interpreta, o nosotros lo interpretamos como aquel paciente que orina más. ¿Me explico? Y luego hacemos algunos cálculos nosotros. Uno de los cálculos elementales que hacemos en la práctica clínica diaria es calcular el filtrado glomerular. Sabemos que el riñón, una de sus funciones es separar lo limpio de lo sucio, ¿verdad? Y lo sucio se va a ir en la orina. Entonces nosotros hacemos un cálculo del filtrado glomerular que en promedio tiene que andar entre 80 y 120 mililitros por minuto. Es una fórmula pues, matemática que nosotros hacemos. Si el paciente tiene por arriba de este valor, pues 120 ml por minuto, entonces ya eso nos orienta a que este paciente está hiperfiltrando. Eso estamos hablando del estadio 1. En el estadio 1 todavía, como usted bien dice, pueden las pruebas renales, puede un ultrasonido, que a veces lo solicitamos, ser normal, ¿verdad? Eso es el estadio 1 y 2. Ya en el estadio 3, nosotros empezamos a ver la presencia de albúmina en la orina. Hacemos un examen general de orina y eso pues nos indica de que este paciente, además de que está hiperfiltrando, que eso es lo característico en el estadio 1, ya este paciente está empezando a echar proteínas en la orina. Entonces eso ya nos debe encender aún más la alarma de que puede ir encaminado a una complicación que nos va a llevar a estadios más tardíos y que en el estadio 5, ¿verdad? Ya tendríamos que utilizar la terapia sustitutiva renal por medio de hemodiálisis. Entonces, la microalbuminuria es clave. Un examen general de orina, que el paciente diabético, ¿verdad?, que está en controles con su médico, con un examen general de orina nosotros podemos ir más o menos viendo y detectando qué complicaciones hay.
Existen otras pruebas complementarias, otros estudios que nosotros hacemos. Por ejemplo, hacemos pruebas de función renal, vemos valores como está la urea, cómo está la creatinina, cómo está el potasio, cómo está el sodio. Hacemos un hemograma para ver si el paciente no tiene anemia. Todos estos exámenes son complementarios a un examen general de orina que nos ayudan a ver en qué etapa está nuestro paciente. ¿Por qué es importante establecer, doctor, que estos estadios? Es importantísimo porque nosotros podemos inclusive revertir del estadio 3, que sería donde vemos estas proteínas, la microalbuminuria. Nosotros podríamos pasar a este paciente al estadio 2, ¿verdad? O al estadio inclusive 1, si nos apegamos a las condiciones, al tratamiento, a los cambios en el estilo de vida, si el paciente tiene sobrepeso, si es obeso, si el paciente tiene un control inadecuado de su enfermedad de base, de la hipertensión, de la diabetes. Nosotros podemos ayudar a que no progrese la nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque si ya llegamos al estadio 4, ya prácticamente es inevitable. Este paciente ya solo podríamos enlentecer su llegada a diálisis, ¿verdad? Pero ya no podríamos revertir su condición, ¿verdad? Que podría ser prevenible de etapas más tempranas de la enfermedad. Muy bien, doctor, aclárenos algo. Ha dicho algo importante, como esto que sabemos que está quedando muy claro en nuestros oyentes y televidentes. Usted mencionaba, doctor, que en una fase inicial de este daño renal como signo podría ser el hecho de que aumenta el volumen de orina, las veces que usted micciona y la cantidad de orina que produce. Y este se puede asociar, y generalmente en la diabetes, a un dato por elevación de los niveles. Pero puede ser que los niveles entonces estén normales y eso, por llamar así, esa orinadera frecuente, no sea producto de una elevación de los niveles de glucosa. Y a lo mejor la persona o el paciente se puede confundir y decir, no, pero es que mis niveles me salen bien, pero sigo con las veces frecuentes y ese volumen y esa cantidad de orina. Entonces, ese sí pudiese ser una diferencia que se puede marcar a través de un examen normal de glucosa en una persona con diabetes, que puede ser un signo que puede alertarnos a nosotros a sospechar de que comienza ya una falla o un daño en el riñón. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Lo que sucede, recordemos que el riñón empieza a sufrir de cambios estructurales. La estructura del riñón se empieza a perder y empiezan a haber lesiones en todas estas partes, como habíamos comentado anteriormente, en el glomérulo. Las membranas empiezan a engrosar, los vasos sanguíneos que me llevan sangre al glomérulo y los vasos que salen del glomérulo empiezan a dañarse. Entonces el flujo del riñón, ¿verdad? Y la presión dentro de esta estructura se empieza a alterar. Entonces eso debe ser una pista clínica importante para todos los médicos que estamos en contacto con pacientes diabéticos y con pacientes hipertensos. Recordemos un comentario importante. Usted puede ser un paciente diabético y puede no tener hipertensión. Pero ya cuando empieza a haber daño en estas estructuras, como le digo, en los vasos sanguíneos, este paciente diabético puede desarrollar hipertensión arterial. Es por eso que son dos enfermedades que están muy asociadas, muy mancomunadas. Cuando nosotros tengamos un paciente diabético, debemos también tener un control estricto de la presión arterial. Y es por eso que existen algunos fármacos que no solo ayudan para el control de la presión arterial, sino que también ayudan a proteger esta estructura que se conoce, ¿verdad?, que estamos comentando, que es el glomérulo, para producir cambios de tipo hemodinámico en los vasos sanguíneos del riñón y de esta manera proteger más nuestro riñón y evitar el avance o la progresión de la nefropatía diabética. Bueno, doctor, entonces, ¿hay medicamentos antihipertensivos que puedan ayudar a detener el avance de la enfermedad o del daño renal? Sí hay medicamentos antihipertensivos que, ¿cómo le explico? Ayudan, dilatan
dilatan uno de los vasos sanguíneos, ¿verdad?, que actúan en una arteriola. Esta arteriola es la arteriola eferente, ¿verdad?, por decirle, y entonces al dilatar este vaso nosotros disminuimos la presión dentro del glomérulo. Lo que va a afectar el glomérulo es el aumento de la presión. A mayor presión es cuando usted se pone, por ejemplo, una camisa que de repente no le queda, ¿verdad?, se le abren los botones, ¿verdad? Entonces esta estructura se va rompiendo y empiezan a salir estas proteínas por la orina, proteínas por la orina, y por ende a causar el problema. ¿Qué pasa si yo empiezo a tener salida de proteínas en la orina? Cuando sobrepaso un valor que no es normal, el paciente empieza como a inflamarse, empieza a tener edemas, se le inflama la cara, se le inflaman los pies, porque las proteínas, la albúmina, lo que hace es tratar de mantener el tono adecuado de la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Si yo tengo pérdida de estas proteínas, el paciente, una de las manifestaciones clínicas que va a presentar va a ser edema, ¿verdad? El paciente va a decir, mire doctor, mi esposa me dice que amanezco inflamado, yo me siento como cansado, como que estoy reteniendo algo, y esa retención es agua, ¿verdad?, porque el paciente empieza a inflamarse, y es por la excreción de este exceso de proteínas en la orina. Es por eso, y volvemos otra vez e insistimos en que todo paciente diabético en sus controles generales, cada 6 meses, que esté con su médico internista, con su médico de cabecera, con su endocrinólogo, con el nefrólogo, estarse haciendo exámenes de orina para ver si está o no excretando esta proteína por la orina. Importante esos elementos de que la población pueda conocer, que usted que ya cursa con la enfermedad, exámenes que son necesarios. No solamente buscamos nosotros al indicar un examen de orina como dirá alguna persona, algún paciente, ¿por qué me piden tanto el examen de orina si es algo normal? Nunca he salido con infección, porque hay otros elementos como la presencia de proteínas en la orina, como también la presencia de sangre en la orina, que si no es justificado en los hombres por un trastorno a nivel prostático o de un cálculo que también le puede producir la presencia de eritrocitos, también pueden ser signos que pueden orientar ya la sospecha de que estamos teniendo una complicación en relación al riñón. Doctor, hemos conocido la importancia que tiene la dieta en general, y eso estamos conscientes para todas las enfermedades. La hipertensión y la diabetes no es la excepción para tener un buen control, pero también hay dietas precisas, puntuales, donde componentes como las proteínas se debe de tener mucho cuidado en esta población que ya comienza a tener o tiene ya avanzado una afectación del riñón. ¿Qué tan importante es el control en la dieta de las proteínas, como tan importante es el control de los carbohidratos en la diabetes para controlar el nivel de glucosa? Sí, es importantísimo, es vital que el tratamiento de este paciente, del paciente diabético, sea integral. Aquí nos integramos varias especialidades, ¿verdad? Los médicos internistas, el endocrinólogo, el nefrólogo, y también debemos integrar al nutricionista. Es importante que nosotros no sobrecarguemos el riñón. El riñón ya enfermo, el riñón ya con cierto daño, de acuerdo a los diferentes estadios, ¿verdad?, de la enfermedad renal crónica, es importante que no lo hagamos trabajar más, ¿verdad? Si nosotros damos una dieta rica en proteínas, como que voy a comer carne roja, voy a comer fritanga, voy a comer chorizo, voy a comer embutidos, voy a comer chanfaina, todo esto va a condicionar que el riñón trabaje más. Y ese estrés al que vamos a someter a nuestro riñón va a provocar que el avance de estos estadios sea más rápido y que el paciente entre más rápido a terapia sustitutiva renal, llámese hemodiálisis o diálisis peritoneal. Entonces hay diferentes mecanismos, hay diferentes formas, hay inclusive fórmulas de tratar de decir, bueno, usted no puede ingerir más de 0.8 gramos por kilo de peso de determinados alimentos. Y por eso nosotros debemos
conjuntamente, en forma multidisciplinaria, con un nutricionista, trabajar con este tipo de pacientes. Comer sanamente, el paciente verduras, ¿verdad? Frutas que se conviertan en agua, ¿verdad? Que pueda misionar bien, carne blanca puede comer, ¿verdad? Pollo, pescado, quitándole toda la parte de encima, ¿verdad? Es parte de la dieta, pero como esto es un manejo multidisciplinario, hay en forma personalizada a cada paciente, hay que irle explicando de acuerdo al estadio que este paciente esté, cuál es la mejor dieta para cada uno de ellos. Queremos cerrar esta entrevista con el doctor Evandro Valladares, no dejando de formular esta última interrogante, doctor, y de antemano le agradezco enormemente. El tiempo ha pasado volando con esta explicación, pero sé que ha edificado y servirá a una cantidad de personas enorme. Son más de 1 millón de personas que tienen ya diabetes en el país. Muchos que están en riesgo, ya hemos hablado en el programa anterior de los riesgos hacia la enfermedad, esos factores que nos llevan en determinado momento a padecernos. Quiero cerrar con esta pregunta, doctor. Hay mucho tabú, diría yo, en relación al consumo de agua. ¿Qué recomendación le hace a la población, usted en general, como parte de su especialidad, en relación a cuánta agua tomar? Y en esta población con diabetes y que ya se está viendo sometida a esta enfermedad, ¿hay alguna recomendación en particular para ellos? Ese tabú, cada uno de nosotros como médico, y eso usted pues lo mira también diariamente, como internista que mira también y que vemos, hemos tenido muchos pacientes en conjunto, diabéticos, hipertensos, pacientes que hemos tenido que dializar en emergencia, en fin. Cada uno de estos pacientes debe verse en forma individualizada. No es porque el hecho de que tengo que tomar 7 vasos al día o tomar 2 litros al día va a ser algo generalizado para todos. Nosotros tenemos que ir viendo caso individual. Hay pacientes que más bien le decimos, mire, usted necesita tomar más agua, ¿verdad? Usted necesita no tener la ingesta de agua de acuerdo a lo que orina, ¿verdad? Si el paciente, por ejemplo, ya está en etapas ya más tardías de la enfermedad renal crónica o de nefropatía diabética, nosotros vamos a dar la cantidad de agua que el paciente orine. Por ejemplo, si en promedio alguien orina 2 litros al día, ¿verdad? En promedio, nosotros no le vamos a decir que tome 3 o 4 litros, porque esos 2 litros se van a ir quedando en el cuerpo, se van a ir acumulando y lo que me van a ir provocando es algo que se conoce como edema agudo de pulmón. Pero el otro escenario, en pacientes, por ejemplo, que están deshidratados, que vemos que hay trastornos en electrolitos, en el estado de volumen, más bien nosotros decimos que tiene que ingerir más agua, porque el aumento de las pruebas de función renal se pueden ver también alterados en ambos escenarios, en aquel paciente que no tiene, ¿verdad?, la ingesta de agua, como en aquel paciente que está sobrehidratado. Entonces, en conclusión, debemos individualizar cada paciente y ver la causa determinada en cada escenario clínico para decir si necesita o no volumen o agua. Agradecemos, doctor, su fineza para aquí con mi médico y para nuestros televidentes y oyentes. No será la última vez que conversemos sobre estos temas. Usted sabe que esta es su casa y queda invitado para que nos volvamos a encontrar en otro conversatorio de estos que orientan mucho a la población. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarle y bueno, y gracias por informarnos como lo hace a cada momento. Bueno, muchas gracias, doctor Videa, y felicitándolos también a ustedes por esta labor de la educación médica a la población en general. Muchas gracias. El tema de la semana, lo invitamos a una breve pausa comercial y ya retornamos. Este fue el tema de la semana en Aquí con mi médico. Las ganadoras de los certificados cortesía de laboratorios del Centro Médico son Fanny Montoya e Ilsi del Carmen Amaya. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Los esperamos el próximo fin de semana.
El sinergismo perfecto es la combinación de lo que es la vitamina C y el zinc en una sola formulación de compañía farmacéutica MC. 500 miligramos de vitamina C más 25 miligramos de zinc es lo que le puede ayudar a usted a recibir o a combatir el embate que pueden tener las infecciones respiratorias, y mejorando ese sistema inmunológico tiene esa posibilidad de restablecer esa barrera de defensa. Recuerde, usted puede consultar en cualquier farmacia, puede adquirir la vitamina C más zinc de compañía farmacéutica MC. Una tableta al día, no importa las enfermedades que usted padezca, usted puede utilizarla sin importar y verá los resultados que tendrá en relación a estos embates de enfermedades respiratorias que estamos teniendo de manera diaria, y la pandemia es una de ellas. Su consulta el día de hoy ha concluido, pero queda programada ya para que la próxima semana, a esta misma hora y por HRN y TSI, nos volvamos a encontrar en una conversación saludable más de Aquí con mi médico. Que tengan una feliz semana.